Pues ya estamos aquí en el devocional y bueno, pues vamos a continuar hablando de Romanos. Vamos a hablar en esta ocasión de Romanos 15:13, que dice que el Dios de la esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que creen en Él, que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Eso es en la Nueva Versión Internacional. Como ya hemos repetido en varias ocasiones aquí en el devocional, el contexto de Romanos es un libro que Pablo escribe, es una carta que Pablo escribe a los romanos, judíos o no, en específico a los que viven en Roma. Pablo les habla, entre otras cosas, de la vida eterna. Y el contexto de este versículo es que les habla de la esperanza que Dios nos da y que debemos estar llenos de gozo y paz a causa de nuestra fe, para que esto nos dé la esperanza para la vida futura o para un futuro. Les voy a compartir que esperanza viene justamente de esperar. Y el significado textual dice, es el anhelo de recibir las bendiciones o promesas que Dios nos ha hecho. Una de estas promesas es precisamente de la que Pablo habla, es el anhelo de la vida eterna que tenemos por medio de Jesucristo. La esperanza bíblica también se define como la anticipación de un resultado favorable bajo la guía de Dios. Entonces, bueno, así concluimos que la esperanza ciertamente es un don, es Dios mismo dándose a nosotros para darnos la capacidad precisamente de poder resistir todas estas adversidades o tribulaciones que la vida nos presenta. Es mirar hacia adelante, pero tomados de su mano. Y nosotros como cristianos tenemos una certeza. Sabemos que la esperanza es una certeza y no una probabilidad. Aquí hace una primer mención de la esperanza y esta mención la hace hablándonos como el Dios de la esperanza. O sea, Él como fuente de esta esperanza. Él es la esperanza misma. No se basa en las circunstancias, sino se basa en su persona. Pero fíjense que Dios es bueno. Dios es bueno y siempre nos da el mandato, pero nos dice cómo hacerlo, no nos deja solos. Y aquí yo pude analizar en este versículo que Él nos da 6 puntos dentro de este versículo para saber cómo hacer esto, cómo vivir la esperanza. Y primero que nada nos habla de alegría y nos habla de paz. Y pues sí, ustedes me podrán decir, Simo, ¿cómo tener alegría y cómo tener paz cuando estamos en medio de la batalla, cuando estamos pasando por momentos y situaciones difíciles? Y sí, pues la verdad yo lo comparto con ustedes, ¿no? Realmente nos puso muy, muy alta la vara Dios aquí, nos dio una tarea pues aparentemente difícil, pero si empezamos a verlo en Él, tomados de su mano, realmente vamos a darnos cuenta que sí se puede tener alegría y paz. ¿Cómo? Pues precisamente cuando sabemos que nada es para siempre, que lo único eterno es Dios, pero las tribulaciones tienen un principio, pero tienen un final, sí tienen un tiempo de caducidad, y eso es justo, eso es justa la esperanza, es confiar en lo que Dios nos dice. Y Dios nos dice que las cosas son pasajeras. Entonces, la tristeza, las tribulaciones se van a ir pronto y allí está la esperanza. Entonces, en esa esperanza tenemos que tener gozo y tenemos que tener paz. ¿Y qué tenemos que hacer para tener este gozo? Bueno, pues tenemos que activar estar en espera, pero activando nuestra fe. Entonces, bueno, tenemos que también, a pesar de los problemas, sentirnos felices porque
no hay problema que sea, ni tribulación que sea más grande que Dios. Entonces, estando tomados de la mano de Dios y con Dios por delante, los problemas, aunque los veamos muy grandes, no serán así. Si tú te sientes que estás en lo más fuerte del problema, pues qué bueno, te felicito, porque eso quiere decir que estás en la cima y que entonces ya vas para abajo y pronto vas a salir. Entonces, yo te digo que recuerdes que incluso cuando las cosas sean muy, muy, muy difíciles, encuentres esa esperanza en Dios. La paz es la reconciliación con Dios, es justo esta ausencia al miedo de enfrentar cara a cara, por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, una situación familiar, por ejemplo, de una enfermedad, de un divorcio, de problemas con los hijos, de problemas de economía, etcétera. Incluso la muerte de cualquier familiar. Por cualquier situación que tú estés pasando, descansa en el Señor y eso te va a dar y a producir ese gozo. Nos habla también de fe. Como les decía, tenemos que activar nuestra fe. Bueno, ¿cómo vamos a activar esa fe? Nosotros ya sabemos que tenemos que estar orando, que tenemos que dar pasos de fe, que tenemos que estarle llamando a las cosas como si ya fueran. Eso va a ayudar a activar nuestra fe y va a hacer que crezca nuestra esperanza. La esperanza y la fe van de la mano, son inseparables porque están unidos por el amor que todo lo cubre. Así lo dice en 1 Corintios 13:13. Nos vuelve a hacer una segunda mención de la esperanza. Y en esta segunda mención nos dice justo así, que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y esto aquí nos dice que nosotros somos receptores de la esperanza derramada por Dios. Entonces, esto sucede cuando nosotros decidimos creer en que todas sus promesas se cumplirán en nosotros. Nos habla también de rebosar como quinto punto. Nos dice que entonces a través de ese derramamiento, Él nos va a llenar. ¿Qué pasa si ustedes ponen un vaso en un grifo de agua y no le cierran? El vaso se comenzará a llenar y a llenar y a llenar hasta que empiece a desbordar y derrame y derrame. De eso es justo lo que Dios nos está hablando aquí en este rebosar. Como yo les decía, si ustedes mantienen activa su fe para que su esperanza crezca, entonces ustedes estarán derramando como ese vaso de agua todo esto que estamos aprendiendo en medio de la tribulación y que nos va a llevar a la esperanza. Y entonces vamos a derramar para otras gentes, para que sean salpicadas y empapadas de esta esperanza y podamos contagiarlos de esta alegría que nos rebosa, de esta esperanza que nos rebosa, y ellos puedan desear y anhelen tener de lo mismo que nosotros tenemos. Y entonces nuestra vida se convierte en un testimonio de esperanza para los demás, a través de vivir en esa alegría y en ese rebosamiento para los demás. Entonces, debemos de rebosar siempre esperanza, paz, alegría. Debemos estar llenos de gozo y paz a causa de nuestra fe, como les decía, porque esto nos dará esperanza para el futuro, recordándonos así que incluso cuando las cosas sean difíciles, podemos encontrar esa esperanza en Dios. Y nos habla de un sexto punto que nos dice que es el poder del Espíritu Santo. Entonces,
esta paz, esta alegría, como les decía, que les puede sonar difícil en los momentos de tribulación, no viene de nosotros, no es así como que nos dice la gente, ¿verdad? Pues sé positivo, échale ganas. No, esas ganas no son más que el poder de Dios, como les decía, derramado en nosotros para que podamos lograr eso, porque no es a nuestras fuerzas, lo sabemos, nada es a nuestras fuerzas. Hay que pedirle a Dios que nos dé el querer como el hacer para que podamos lograr llegar a esa paz, a esa alegría y que podamos disfrutar incluso, aunque se oiga raro, que podamos disfrutar de esos momentos adversos, porque eso es lo que nos da esa adrenalina y es lo que nos hace sentirnos vivos, es lo que nos da la certeza de que estamos vivos, de que Dios está en nosotros. Entonces, como les decía, hay que identificar dentro de todo esto en qué punto o en qué nivel estamos de la tribulación. Si vamos empezando, ¿verdad? Como los carritos que suben en la extinta montaña rusa, ¿verdad? Que van para arriba. Bueno, pues estar muy felices porque pues vamos a empezar ese proceso y qué es lo que vamos a aprender. Y si ya llegamos a esa cima, como les decía yo, ya alcanzamos lo más alto, qué padre, porque ya vamos de bajada y el problema va a empezar a ceder. Entonces, sentirnos muy alegres en todo momento. Y ¿saben qué? Les digo algo. Nunca caminamos en terreno planito. Siempre de una montaña bajamos y estamos empezando a subir en otra. Entonces, esto quiere decir que tribulaciones siempre va a haber. Entonces, sintámonos gozosos, como les digo, de estar vivos, porque es parte pues de la vida, ¿verdad? Y es la alegría de sentirnos vivos, pero de sentirnos vivos en la esperanza de que todo pronto pasará y sobre todo de que Dios está con nosotros y Dios va por delante de nosotros en todo camino y en todo proceso. Y eso debe de llenarnos de esperanza. Y nos debe de llenar de esperanza también que lo que Pablo promete en esta carta, que es la vida eterna. Entonces, saber que todo es un proceso, incluso la vida, y que los problemas aquí o en la vida eterna se van a resolver. Y siempre ponernos en las manos de Dios, porque debemos de confiar en su sabiduría, en su soberanía, perdón, en que Él es bueno y que además es nuestra guía, es nuestro consolador, es nuestra roca. Él permanece firme cuando todo a nuestro alrededor parezca que se derrumba. Es nuestro compañero constante. Yo les invito a que lo hagamos realmente nuestro compañero mediante de la oración, que oremos y platiquemos con él todo el día. A mí eso me encanta, saber que tengo un amigo junto a mí, que en el momento en el que yo lo necesite y lo desee, puedo hablar con alguien que me escucha. No es como alguien que le hables y te diga, ay, ¿sabes qué? Te devuelvo la llamada porque en este momento estoy ocupado. No, tenemos esa esperanza de que Él nos escucha en todo momento. En el momento en que nosotros lo necesitamos, Él está para nosotros. Porque Él nos ha prometido que nunca nos va a dejar, en ningún momento ni en ninguna circunstancia, por más difícil o adverso que sea. Como les decía, no podemos hacer sacar esta esperanza de nuestras fuerzas, porque no es así, es por la gracia de Dios. Por eso les decía que es un don. Dios hace posible la esperanza por el poder del Espíritu Santo que mora o vive en nosotros. Es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, como lo dice en Romanos 8:11. Entonces, pues yo les invito a que mediten
escudriñen Romanos 15:13 muy minuciosamente, deseando que Dios les dé la esperanza que tanto están buscando y necesitando en este momento. No sé por qué sea por lo que estés pasando, por qué tribulación, por qué situación difícil, pero Dios quiere que confíes en Él, en su amor, en su paz, que tengas fe y que sobreabundes para derramar y que te aferres a la esperanza, sabiendo que un día Jesús volverá y te llevará a la vida eterna, confiando que mientras esto sucede, Él todo lo tiene bajo control. Yo les recuerdo lo que les digo siempre, detrás de una gran tormenta hay siempre un día soleado. Y aquí en Apocalipsis 21:4, Dios nos dice que algún día enjuagará toda lágrima de nuestros ojos. Entonces, pues los invito justo a eso, a que en medio de la adversidad, su esperanza siga firme, siga fuerte, que estén gozosos en vivir este momento y en lo que Dios nos va a llevar a aprender, porque todo en Él es con un propósito. Entonces, que podamos ser receptivos a lo que tenemos que aprender. Y pues eso, que nos pongamos en su mano, en sus manos, que confiemos en Él, en su sabiduría y que este proceso lo pasemos tomados de su mano. Entonces, bueno, pues los invito a que lean Romanos 15:13. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú dispusiste para nosotros, que trajiste a nuestros corazones, Señor, para hablarnos, Señor, para darnos fortaleza y sobre todo, Señor, para recordarnos que tenemos que tener esta esperanza, Señor, que es un regalo, Señor, que viene de ti, que tú nos das como don, para poder pasar los momentos difíciles de nuestra vida, Señor, para estar firmes en ti, que eres la roca, Señor, porque confiamos en ti, Señor. Ponemos en tus manos este proceso, Señor, esta adversidad por la que estamos pasando en este momento, Señor. Todas las cosas que nos están turbando, nuestra mente, que nos están llevando al afán, Señor, las ponemos en tus manos, Señor, te las entregamos. Tú sabes qué es lo que es, Señor. Tú sabes qué cosas traemos en nuestro corazón en este momento, Señor. Las ponemos en tus manos, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos hagas descansar. Estamos ya muy cansados, Señor. Venimos a ti, Señor, con esta tribulación que nos oprime nuestro pecho, Señor, que nos ha tenido noches sin dormir, Señor. Te la entregamos, papi, te la entregamos con la esperanza que tú nos acabas de recordar que hay en ti, que hay en tus promesas, Señor. Anhelamos que esas promesas se hagan rema en nuestra vida, Señor. Entonces confiamos en ti, Señor. Las ponemos en este momento, a esta hora en tus manos, Señor, y no las tenemos más nosotros. Tú, Señor, obras en ellas y obras en nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, precioso Padre, por este tiempo. Y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.